Iba a empezar por otro texto, pero antes de empezar en ese texto, creo que voy a arrancar por donde sentí arrancar. ¿Vale? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1, 2 y 3. 1, 2 y 13. Juan, capítulo 17. ¿Vale? Y luego nos vamos a ir para Amós, capítulo 3, versículo 3. Versículos muy pequeños, muy simples, pero que han sido toda una bandera en mi vida, profundos, que han traído revelación y profundidad en mi vida cristiana. Y los quiero compartir en este día con ustedes. Bueno, entonces Juan, capítulo 17, hace 8 días estuvimos mirando, ¿no? Estuvimos mirando sobre la carne y el andar en el espíritu. Y pensando en esto de andar en el espíritu, pensé que sería bastante bueno aprender ciertas cosas, porque a veces uno dice, pastor, yo a veces cuando me meto a orar siento la presencia de Dios, otras veces no la siento. Yo a veces ando en la presencia, otras veces no ando, pastor, yo no logro mantenerme en la presencia de Dios. Entonces, pensando en este caminar, ¿verdad? Y en este transcurrir que uno tiene en la vida cristiana para aprender a caminar en la presencia de Dios, sentí en mi corazón dar una enseñanza donde puedan haber pautas que nos ayuden a caminar en la presencia de Dios. Entonces, el título de esta enseñanza va a ser ese: caminando en la presencia de Dios. Amén. Y vamos a leer este es precioso, capítulo nos enseña tal vez lo más bello que existe. Capítulo 17 de Juan dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es la vida eterna? Le preguntan aún. La vida eterna es conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Dios envió a nosotros para darnos vida eterna. ¿Quién da a conocer al Padre? ¿Quién da a conocer al Hijo? Bueno, con mucha claridad, unos capítulos atrás Jesús lo dijo. En Juan capítulo 14, 15, 16, léalos, que son hermosos. Y el Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él tomaría del Padre y tomaría del Hijo y nos lo daría a conocer. También dijo el Señor Jesús que aquel que amara a la palabra de Dios, entonces Dios entraría en él y moraría en él. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios, Él es el pastor de la iglesia, Él es su consejero, Él es su maestro, Él es su amo, Él es su dueño. Él tiene que ser el todo de su vida, el todo de su vida. Y es Él el que le va a dar a usted el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo, pero no un conocimiento teórico, que es el que muchos estudiosos o estudiantes buscan, el conocimiento teórico de Dios. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Uno cómo conoce a sus papás? ¿Por conocimiento teórico? ¿O es mejor conocer al papá y a la mamá por conocimiento práctico o vivencial? Yo conozco a mis papás, pero no porque alguien me lo enseñó ni fue una cosa teórica. Uno aprendió a conocer a sus papás en sus virtudes, sus defectos, sus fortalezas, sus debilidades, sus aciertos y sus desaciertos, en la vivencia, o sea, viviendo con ellos, caminando con ellos. De la misma manera, el Espíritu Santo puede estar en cada casa de cada creyente y con cada creyente en todo el mundo al mismo tiempo, para vivir con Él, para caminar con Él y para enseñarle quién es el Padre, quién es el Hijo y también quién es el Espíritu, porque aprendemos a conocer el carácter del Espíritu Santo cuando caminamos con ellos. Por eso Jesús dijo una frase
que en su momento desconcertó a los discípulos, porque Él les dijo, oiga, es que a ustedes les conviene que yo me vaya. Ellos dijeron, pero ¿cómo? Un hombre que levanta a los muertos, que sana toda enfermedad, que camina sobre las aguas, que reprende los vientos y en la mar y le obedecen, y nos conviene que Él se vaya a ir. No, no creemos. Y Jesús les dijo, sí, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no les podré enviar al otro Consolador. Y en esos momentos Jesús de Nazaret estaba, digamos, se había despojado de su gloria, como ya lo vimos la otra vez, como Dios, y en ese despojo que Él había hecho, Él estaba en un cuerpo de hombre, y no podía estar con cada apóstol y con cada discípulo en todas partes del mundo. Pero cuando Jesús es glorificado, recupera toda la gloria que el Padre le dio, todo ese poder, esa potencia, y envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí puede estar con todos los creyentes del mundo al mismo tiempo, para sanar, para liberar, para enseñar, para dar vida eterna y para bendecir a su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que esa es la respuesta. El Espíritu de Dios nos da el conocimiento de Dios y tiene el poder para estar en todas partes. Por eso Jesús les dijo, es que ustedes no entienden, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque es que yo ahorita estoy hablando con ustedes así, pero cuando yo me vaya y sea glorificado, el Espíritu Santo no andará así, sino que vivirá dentro de ustedes, y ustedes también podrán vivir dentro de Él. Se fundirán con Dios, se fundirán conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes van a ser uno solo conmigo. Cuando yo me vaya y el Espíritu Santo venga, les voy a dar unidad conmigo como nunca la han tenido y como siempre la he soñado. Porque ese era el sueño de Dios, tener unidad con nosotros al 100%. Total, unidad absoluta y completa. Ahora, comencemos a entrar en esto. Pero ¿qué pasa con nosotros, pastor? Yo les voy a hablar de mi propia experiencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces entraba uno a orar y tenía la presencia de Dios cuando uno empezó y luego ya no la tenía? Y uno iba a la iglesia y descendía la gloria de Dios, pero en la casa de uno no la tenía. A veces estaba, a veces no estaba. A veces la sentía uno caminando por la calle, otras veces no. Vamos a un versículo chiquitico, sencillísimo, pero de donde voy a poder empezar a hablarles de cómo logra uno llegar un día a vivir en la presencia de Dios de manera continua, sin salirse de ella. ¿Cómo se logra esa unidad con Dios? No solamente que el Espíritu Santo venga y nosotros nos metamos en Él y luego nos salgamos de esa dulce presencia, sino cómo hacemos para permanecer bajo esa nube de la gloria de Dios. ¿Cómo hacemos para permanecer bajo la llama de fuego? ¿Cómo hacemos para permanecer en esa presencia de Dios siempre? Bueno, hace 8 días ya vimos, ¿no?, que hay un enemigo grande que es la carne, pero ahora entremos en esta otra parte. Acompáñeme a Amós. Amós capítulo 3, versículo 3, es un versículo muy sencillo, demasiado simple, pero que increíblemente se convierte en la puerta de entrada para caminar con Dios, para vivir en la presencia de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes anhelen esto. Ese fue el sueño de mi vida. Cuando lo logré, yo vivía en el paraíso. Vivir continuamente en la presencia de Dios sin salirme de ella es lo más delicioso. Y yo digo que eso debería ser el todo de nuestra vida, debería ser la meta en nuestra vida. Entonces date cuenta, ¿qué dice Amós capítulo 3, versículo 3? Dice así: andarán dos juntos, ojo, si no estuvieren de acuerdo. Tremendo. Vuelvo a hacer la pregunta que está haciendo la palabra de Dios aquí. ¿Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Entonces, bueno, yo quiero la presencia de Dios en mi vida, ¿cierto? Hay diferentes tipos de cristianos, digámoslo así, en las iglesias, ¿no? Porque nadie es igual a nadie. Y cada persona tiene un corazón único, diferente al de los demás. Y eso nos lleva
a que cada persona tiene un deseo diferente para con Dios, tiene un anhelo distinto. Entonces, aquí viene el primer punto, ¿no? O sea, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer para caminar en la presencia de Dios de manera continua, para tener un Dios real y no solamente un Dios nominal o alguien a quien usted menciona, pero que realmente usted no conoce y que realmente pues usted no sabe quién es Él ni cómo es Él, para tener esta dulce comunión que nos lleva a tener respuesta a todas nuestras oraciones, que es algo tan tremendo, que toda oración sea respondida. ¿Cómo se llega a esa comunión, a ese engranaje perfecto donde Dios y usted sean uno? Como el Señor Jesús lo dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ellos sean uno en mí y yo en ellos. ¿Sí ve? El anhelo de Dios es la unidad con Dios. Pero ¿cómo llegamos allá? Entonces lo primero hay es que establecer en el corazón: ¿quién quiere ser usted en el Señor? ¿Qué quiere usted con Dios? Entonces le voy a explicar. Hay muchas personas que llegan a la iglesia por una necesidad. De hecho, la mayoría llegamos así. Van para que Dios los sane, van para que Dios les restaure el matrimonio, van porque se sienten solos, van porque tienen una necesidad financiera y les han dicho que allá en la iglesia cristiana, mejor dicho, logran tener, Dios los enriquece. Entonces, usted tiene que poner en su corazón una decisión. ¿Quién va a ser usted con Dios? O sea, ¿qué quiere usted con el Señor? Alguno me dirá: pastor, yo quiero que Él me salve. Hermano, eso es fácil. Ponga su fe en Cristo. La sangre de Jesús lo lava de todo pecado. Confiese sus pecados, arrepiéntase, bautícese en agua y pídele a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo. Y hermano, ¿y usted es salvo? ¿Sí? Gloria a Dios por la salvación. Sí, pero ¿qué quiere usted con Dios? Usted que ya es salvo, ¿qué quiere? Jesús aquí está diciendo que te conozcan. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted anhela saber quién es Él, cómo es Él, su aspecto, su mirada, sus manos, su ser, su mente, su corazón, sus sentimientos, sus pensamientos? O sea, ¿usted quiere conocer a Dios? Y si lo quiere conocer, ¿qué tanto lo quiere conocer? Es la otra pregunta. Entonces, lo primero que hay que hacer en la vida es establecer en el corazón una decisión. Y es: ¿qué quiero con Dios? Si usted decide: yo voy a caminar con Dios, yo voy a ser un hombre que conoce a Dios como lo hizo Enoc. Un ejemplo. ¿Qué varón de Dios es ese? Lo que pasa es que el libro de Enoc no quedó en la Biblia, pero vaya y usted lea el libro de Enoc. Tremendo libro. Tremendas cosas. Y este varón de Dios, dice la Biblia, que caminó 300 años con Dios. O sea, caminó con Él, se puso de acuerdo con Él, porque por eso el versículo dice: se podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces viene la pregunta: el Espíritu de Dios tiene una voluntad, unos pensamientos, unos deseos, una forma de ver el mundo, la vida, la creación, todas las cosas. Él tiene un concepto del hombre, un concepto de la mujer muy claro, un concepto del matrimonio, un concepto sobre cómo crear los hijos, sobre cómo llevar las finanzas, sobre cómo llevar el trabajo, sobre cómo llevar uno las relaciones de amistad, las relaciones laborales, todo. Él tiene un concepto claro de todo. Pero usted y yo, que fuimos criados en este mundo que es enemigo de Dios, porque todo en este mundo es enemigo de Dios, cada concepto, cada palabra, cada valla publicitaria parece ir a estar en contra de Dios. Por eso dice la Biblia que el que se hace un amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Entonces usted y yo, que tenemos pensamientos, sentimientos, conceptos, principios, valores, deseos diferentes al del Espíritu de Dios, tenemos que entender, ¿sí?, que nos tenemos que poner de acuerdo con Él para caminar con Él. La cuestión y la pregunta que yo le voy a hacer es: si yo quiero caminar con Dios,
¿quién se tiene que poner de acuerdo con quién? O sea, ¿ustedes creen que el Dios del universo, el que hizo toda la creación, el que hizo todas las cosas, el que lo hizo a usted, el que me hizo a mí, el que abrió el mar rojo, el que hizo llover maná, el que levanta paralíticos, sana a los ciegos, los sordos y le da vida a los muertos, se tiene que poner de acuerdo con usted para caminar con usted bajo sus reglas, bajo sus principios, bajo sus valores, bajo su entendimiento, bajo su visión? ¿O no será más bien que a usted y a mí nos tocan ponernos de acuerdo con Él para hacer las cosas a la manera de Él, para dejarnos enseñar sus principios, para dejarnos enseñar sus valores, para dejarnos enseñar sus pensamientos, sus sentimientos, su cosmovisión, todo su ser? ¿Quién se tiene que poner de acuerdo con quién? Entonces, el primer punto para aprender a caminar en la presencia de Dios y para tener continuamente la presencia de Dios es que usted tiene que hacer una oración muy seria y decirle a Dios: Dios, yo quiero caminar contigo. Yo quiero tu presencia constantemente en mi vida. Yo quiero ser uno contigo. Yo quiero caminar en amor y cogidito de la mano contigo. Pero yo he entendido que las cosas no se pueden hacer a mi manera, sino que si quiero esto, las cosas se deben hacer a tu manera, Señor. Así que yo hoy te rindo mi voluntad, te rindo mi ser, te rindo todo mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos, mis sueños. Todo lo que quiero lo pongo ante tu altar para que tú hagas con mi vida lo que quieras, para que tú y yo seamos uno, para que donde tú quieras que yo vaya, y donde tú no quieres que yo vaya, no iré, para que me junte con quien tú quieras y con quien tú no quieras, no me juntaré. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Tiene que hacer una oración de su corazón, rindiéndole a Él todo su ser y diciéndole que usted está dispuesto a hacer su voluntad aunque no esté en sus planes, aunque a usted no le guste, aunque usted no lo quiera. Usted va a hacerlo su voluntad con tal de que su presencia se mantenga con usted todos los días y a toda hora. ¿Cuántos dicen amén? La persona religiosa no quiere esto. La persona religiosa quiere un Dios que haga su voluntad. Quiere un Dios que lo ayude en todo lo que se proponga. Quiere un Dios que le bendiga todos sus planes y proyectos. Esa es la religiosidad, y el religioso quiere eso. Quiere un Dios de juguete. Quiere un Dios de bolsillo que haga su propia voluntad. Y claro, hay un Dios que está dispuesto a hacer su voluntad, pero no es el Dios de la Biblia. Es el príncipe de la potestad del aire que lo engaña, haciéndole creer que está con Dios, un Dios hecho a la medida de Él. Un Dios que hace todo lo que Él quiere, como Él quiere, cuando quiere y como quiere. Y el religioso es así. Se toma su cerveza los viernes, los sábados, dice groserías, dice mentiras, pero el domingo va a misa un ratico, se santigua, el cura le echa la bendición, dice las mismas cosas de siempre, porque siempre las misas son iguales, aquí, allá, tú, aquí, levantemos esto, bajemos lo otro, todos quedan bendecidos, chao, chao, si los vino los conozco, y se va todo el mundo. Y la gente se va pensando que está con Dios y le piden a Dios que los sane, le piden a Dios que les dé plata, meten las cosas de contrabando, mienten en las declaraciones de renta, en los impuestos, a su prójimo, todo lo hacen mal, se roban todo lo que pueden, se llevan los esferos de la oficina, los papeles, los lápices, todo, los sacapuntas, mejor dicho, hermano, desvalijan las oficinas, hermano. Y cuando usted le pregunta, ¿Dios está contigo?, ellos dicen, Dios está conmigo. ¿Cuál Dios va a estar con ellos? Hay que ponerse primero de acuerdo con Dios. Y si usted está dispuesto
a aceptar las condiciones que Dios le tiene, que Dios le va a poner, hermano, entonces prepárese porque la presencia de Dios va a venir sobre usted. Muchos están pidiendo por el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y yo le digo, hermano, ríndale su corazón a Cristo. Haga esto que yo le digo. Dígale que usted está dispuesto a hacer la voluntad de Él y verá. Claro, Dios lo prueba a uno, pero hermano, más temprano que tarde va a venir el Señor sobre su vida dándole el Espíritu Santo porque usted le ha rendido su corazón de verdad. Porque de verdad usted ha dicho, Señor, haré tu voluntad. Caminaré contigo siempre. Y ahí está el primer punto, amén. Voy a caminar con el Señor y voy a conocerlo. Ese es el primer punto. Ahora acompáñeme a Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Y vamos a ver otro par de versículos que nos darán otra pauta para caminar en la presencia de Dios constantemente, continuamente, sin salirnos de ella. Entonces, primero quiero conocerte. Disponer el corazón, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Amén. Para aprender de Dios. Este está súper importante porque esto es algo que nos aleja de Dios. He aquí, dice la palabra del Señor, capítulo 59, versículo 1 y 2, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ahí está. En vez de tener la unidad con Dios, vivimos divididos con Dios. Y lo que les digo, a mí me pasó. Muchas veces, hermanos, yo me metí a orar y no tenía la presencia de Dios, pero yo estaba empecinado en mi corazón en convertirme en un hombre de oración, porque yo había entendido que si yo quería tener la presencia de Dios en mi vida, yo tenía que ser un hombre de oración, o sea, un hombre que habla con Dios por la mayor cantidad de tiempo posible. Y al principio mi oración era muy cortica, hermano. Yo le voy a contar cómo fue mi proceso en eso. Mi oración era cortica. Mi oración no pasaba de los 15 minutos. De por sí, me parecía que 15 minutos orando eran como una eternidad, hermano. Porque yo pues no sabía qué hablar con Dios, no tenía mucho entendimiento, no sabía mucha Biblia. La Biblia nos da, aumenta nuestra oración. Es increíble, la Biblia aviva la oración. Y la oración, en medio de la oración, la presencia nos revela la Biblia para que oremos más. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Entonces al principio eran 15 minutos, pero la primera etapa de la oración, yo siempre lo he explicado en una enseñanza que daba, es la etapa de la oración obligada. O sea, si usted quiere llegar a convertirse en una persona de oración, un hombre o una mujer de oración, tiene que ponerse horarios y ponerse metas de oración. Entonces yo empecé con 15 minutos, pero luego dije, no, pero yo quiero aumentarlo, voy a proponerme orar diariamente media hora encerrado en mi cuarto de oración. Y empecé a orar y bueno, ya logré la media hora. Luego dije, ahora 45, ahora una hora. Hasta que ya, hermano, empecé yo a orar y a buscar la presencia de Dios. Ya llegó un momento de tanto orar con horarios que se convirtió en un hábito en mi vida. Me hacía falta orar. Me hacía falta apartarme para orar, para estar en esa dulce comunión con Dios íntima. Por eso se llama la íntima comunión. ¿Por qué? Porque no es donde está todo el mundo. Es entre Dios y yo solos, donde verdaderamente uno conoce al Señor. Y en esa íntima comunión se me volvió una costumbre. Ya es lo que llamo yo la oración como un hábito. Me hacía falta orar. Era mi hábito ya. Oraba 1 hora en la mañana, 1 hora por la noche. Además de ir a la iglesia y todas mis cosas. Y luego entré en un tiempo, hermano, donde ya la oración se comenzó a convertir como en mi vida. No en parte de mi vida, sino en mi vida misma. Y empecé a encontrar en la oración un deleite. Es el tercer nivel de oración. Yo le denomino la oración como un deleite. Que era ya cuando para mí orar era una delicia, hermano.
Era como si prefiriera orar a cualquier otra cosa en mi vida. Era deleitoso orar. Para que usted me entienda, es más que el hábito, porque cuando usted tiene el hábito de la oración, a usted le hace falta orar. Pero cuando la oración se convierte en un deleite, usted ya no tiene horarios, sino que usted ora continuamente. Y cuando la oración es un deleite, ¿sabe qué le pasa a uno? Le da pesar salir del cuarto de oración. Le da pesar salir del cuarto de oración. Y todo el día está pensando en llegar a la casa para poder encerrarse en su cuarto ahora a hablar con Dios a solas. Eso es cuando la oración ya es un deleite. Te trabajas en 1000 cosas, está con 1000 personas, pero usted anhela que lo dejen solo para hablar con Dios a solas por 1 hora, 2 horas. De por sí, cuando ya la oración es un deleite, se acaban los horarios y se puede orar indefinidamente por horas y horas y horas y horas sin salir de la presencia de Dios. Y el cuarto nivel de oración, que es el que yo deseo que todos alcancemos, es el de la unidad con Dios. Y es ya cuando usted vive en la presencia de Dios continuamente. O sea, cuando ya usted no necesita del cuarto de oración para entrar en la presencia de Dios, sino que usted vive en el cuarto de oración por la calle. O sea, usted está en el cuarto de oración, se fue con usted, para que me entienda. En la calle, en el bus, en el avión, pero eso no es tan fácil, ¿no? Vivir en la presencia es una cosa impresionante, hermano. Pero impresionante. Ya usted se convierte en oración en sí mismo, su vida, sus actos, todo lo que usted hace. Es el mayor nivel de comunión con Dios. Pero date cuenta lo que está diciendo aquí el Señor, que es muy clave. Y yo lo invito a usted en su casa, que usted mire su vida. Yo decía, pero yo ¿por qué no puedo? ¿Por qué yo no logro? Y entonces descubrí que en mi vida había muchas cosas que me apartaban de Dios. Yo descubrí que tenía demonios, ataduras, espíritus inmundos, para ser más precisos. Espíritus inmundos, que son emanaciones de demonios, de ángeles caídos, que ellos arrojan por su boca y que toman control de la mente, del alma de las personas, de sus emociones, de sus pensamientos, y generan fortalezas espirituales que están en contra de la voluntad de Dios. Y entonces usted trata de volverse un hombre de Dios y ser un hombre de oración, pero usted está atado. Y por eso dice aquí el Señor, es que sus iniquidades, sus pecados han hecho una división entre ustedes y yo. Y aunque ustedes me buscan y tratan de ser buenos hijos de Dios, y ustedes tratan de hacer mi voluntad, no la logran hacer porque están atados. Porque tienen espíritus inmundos, que como les dije son como vaos, como bolitas, como vapores. No tienen tanta forma como los demonios, como los espíritus, como los demonios, los ángeles caídos, que sí tienen una forma. Estos son emanaciones de demonios que afectan a la humanidad entera. Y entonces hay fortalezas de pornografía porque viste pornografía. Hay fortalezas de religiosidad porque fuiste súper consagrado a la Virgen de yo no sé qué, y fuiste de la Legión de María, y fuiste consagrado al bendito Sagrado Corazón de Jesús, y al Jesús caído, y a un muñeco, y al otro, y al divino niño, y una cosa, y estás súper atado. Te fuiste para la selva y te tomaste un yagé, se te metieron cuántos demonios ahí. Practicaste el yoga, el chikun, el tracatrán, todo, mano, todo. Se te metieron espíritus de error, demonios entraron en tu vida, ataduras vinieron en tu vida. A veces hay iniquidades, ataduras ancestrales que uno se queda mirando. La abuela, un problema, la mamá, otro problema igualito, y la hija, el mismo problema, y la otra hija, el mismo problema. ¿Cómo se llama eso? Iniquidad. Tendencias, problemas, y tú tratas de caminar en la presencia de Dios, pero no lo logras porque necesitas ser liberado por Dios. Tú necesitas que Dios rompa tus cadenas, que Dios te libere, que Dios te disuelva esas maldiciones de tus ancestros que hicieron pactos con Satanás, que hicieron pactos con demonios. Tus ancestros que fueron brujos, hechiceros, quirománticos, lectores de la carta, del tabaco, del café, del chocolate, que fueron adivinos, agoreros,
Todo eso ata las generaciones. Y tú quieres despegar con Dios, pero no puedes. ¿Por qué? Estás atado. Estás atado. Y tus iniquidades te llevan a tus pecados. Y no has logrado salir de ahí. Y tú tienes que empezar a levantar tu voz y a dar un clamor a Dios. Libérame, Dios. Sácame de esto, Dios. No puedo quedarme así, Señor. Amén. Yo lo hice con lágrimas, hermano. Libérame. Le gritaba, ayúdame. ¿Yo por qué soy así? Problemas, hermano, que has tenido toda tu vida en tu carácter, en tu personalidad. Los demás lo ven, te lo dicen, tienes un problema, no lo puedes cambiar. ¿Sabes por qué? Estás atado. Estás atado. Y esa iniquidad está ahí como una fortaleza, como un baluarte que no has podido derribar en tu vida. Pero, hermano, miremos nomás el ejemplo del Señor. Cuando esta mujer sirofenicia, hermanos, Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Señor, la atormenta un demonio. Yo sé que es un demonio. Una mujer que no era del pueblo de Dios. Una mujer alejada del conocimiento de Dios, pero tenía un sentido común. Y ella sabía que su hija tenía un demonio. Y ella fue corriendo donde Jesús de Nazaret, que decían que hacía milagros y liberaba a la gente y sacaba a los demonios corriendo. Y le clamó. ¿Y qué hizo el Señor? No la escuchó, hermano. ¿Pero se rindió la mujer? No. ¿Qué hizo? Clamó más fuerte. Armó una bulla. Gritó como loca. Los discípulos se fastidiaron. Señor, le dijeron, mira que esta bendita señora está como loca gritando detrás, nos tiene aburridos. Nos va a enloquecer ella a nosotros con los gritos. ¿Por qué no le haces lo que ella quiere y la despides? El Señor no respondió ninguna palabra. Tremendo, hermano. Mire lo que es el clamor. Y en medio del clamor el Señor no la escuchó. No la escuchó al primer clamor, no la escuchó en el segundo. La mujer no se dio por vencida. Ella sabía que su respuesta y su libertad estaba en Jesús. Ella sabía que la respuesta para su problema estaba en Jesús. Y que dijo, no lo suelto hasta que Él no me bendiga, como dijo Jacob. ¿Y qué hizo? Agudizó la bulla, agudizó el grito, agudizó el llanto, agudizó el espectáculo del show, hasta que el Señor ya se le hizo imposible seguir adelante. Y le dijo, ¿qué quiere que le haga? Y esta mujer le dijo, Señor, mi hijita está endemoniada, está enfermita, se me va a morir, y tú puedes liberarla, libéramela. No me dejes ir con las manos vacías, libérala. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo, mira, mija, lo que pasa es que yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo tengo una misión que mi padre me encomendó. Y no está bien que yo coja lo que tengo que darle a los hijos y dárselo a los perros, mija. Entiéndelo. Perdóname que te hable así, pero tú eres un perro para nosotros los judíos, pues tú no eres del pueblo nuestro, tú no estás en el pacto de Dios, tú no tienes nada que ver con el Dios nuestro, ni conmigo, ni con ninguno, nada que ver. Tremendo, hermano, qué respuesta tan negativa, tan tremenda. ¿Y qué dijo la mujer? ¿Se dejó vencer? No, porque tiene un propósito, ¿sí ve? Tenía un deseo, tenía una meta. Y dijo, no, Señor, tú tienes toda la razón, pero aún los perros, si yo, como quien dice, sí soy perro, sí yo soy un perro, no tengo problema en admitirlo. Mire lo que es la humildad, mire lo que es el corazón sincero, ¿sí vio? Sí, pero todavía los perros, con todo y que son perros, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, déjame, así sea una migaja tuya, una migaja de tu poder, Señor Jesús, una gotica de tu gloria, una gotica de tu poder, y con eso tengo para sanar mi hija. Déjame caer una migaja, Señor. Uy, hermano, qué fe tan impresionante, que una cosa descollante. No la venció nada, hermano, no la venció nadie. No la venció la ofensa, no la venció la respuesta negativa. Nadie le pudo sacar de su cabeza que él era el que sanaba a su hija. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, no. Grande es tu fe.
Eso es lo que tenemos que aprender. Mire, hay áreas donde el Señor quiere que nosotros entremos como en una contienda con Él, sanamente lo digo, y como que lo podamos como vencer, porque Jesús le dijo a Jacob, peleaste con Dios y con los hombres y has vencido, o sea, me venciste, pero no porque tuviera más fuerza, sino que lo venció con su amor, lo venció con su fe, lo venció porque se aferró a Cristo, aun cuando la respuesta fue negativa, aun cuando la respuesta inclusive uno podría pensar es ofensiva, pero hermano, la verdad es la verdad. Y ella no se ofendió. Ella dijo, sí, la verdad, la verdad. Hermano, no se ofenda cuando Cristo le diga la verdad. Acéptela. Acepte que usted está mal en lo que está. Y clámele, libérame. Quiero ser un hombre libre, dígale, Señor. Quiero ser libre para caminar contigo. Amén. Quiero que destruyas las iniquidades en mi vida para poder vivir en tu presencia. Señor, yo no quiero que haya nada entre tú y yo. Nada que me separe de ti. Dígale eso al Señor. Vamos a dejar hasta aquí la enseñanza y oremos. Aprovechemos para orar este momentico. Y dentro de 8 días volvemos a dar la enseñanza, ¿vale? Así que dígale ahí usted al Señor, aproveche este momento. Dígale, Padre Santo, yo he escuchado tu palabra. Yo he escuchado la palabra de tu siervo y la creo. Y yo sé que en mi vida hay cosas que no están bien. Yo sé que en mi vida hay cosas que he heredado de mis padres, de mis ancestros, de muchas generaciones que me separan de ti, Señor. Pero quiero que salgan de mi vida. Quiero que las explotes con tu poder. Háblele hacia el Señor, pero levante las manos, hermano, ya en su casa. Busque el rostro de Dios. No piense que esto es una charlita. No, hermano, esto es una palabra de poder para que su vida le cambie. Yo he visto a miles de personas ser cambiadas por el poder de Dios, hermanos, en serio. Levante sus manos, ore, póstrese lo que usted sienta, pero clámele a Dios en esta noche. Y diga, libérame de mis iniquidades. Dile, Señor, pon tu sangre en mis cadenas. Pon tu sangre en mis heridas para que sanen. Libérame. Y que todo demonio sea expulsado en el nombre de Jesús. Y que tu ángel, Señor, destroce toda cadena. Que tu Espíritu, Padre, con su fuego santo, queme toda la hojarasca, la basura. Hermano, renuncia al dolor en su corazón. Renuncia al dolor. Renuncia al rencor. Renuncia a todo aquello, hermano, que no lo deja caminar en paz con el Señor. Suelte a esa persona que odia. Decida perdonarlo. Y camina con el Señor. Hermano, quédese ahí en la presencia de Dios. Quédese ahí en la presencia de Dios. Así yo termine la administración. Usted quédese en la presencia de Dios y clámele. Y dígale, necesito un cambio para mi vida, en esto, en esto, en esto. Háblele, háblele, hermano. Hasta que usted sienta la presencia de Dios explotando las cadenas. Explotando, hermano, lo que lo tiene a usted retenido, lo que no le deja avanzar. Amén. Quédese ahí en la presencia de Dios hasta que Dios haga un cambio en su vida. No salga de ahí hasta que usted sienta el cambio. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Siga ahí en la presencia de Dios. No me pare a mí la atención. Siga ahí. Dios los bendiga.